Bienvenidos a la presentación El modelo SIF aplicado a los servicios de rehabilitación. Mi nombre es Patricio Barría, soy encargado de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de la ciudad de Punta Arenas, en Chile. Los tópicos que revisaremos durante la presentación serán los siguientes. En primer lugar, la administración de los servicios de rehabilitación basada en SIF. Luego revisaremos una herramienta complementaria de la SIF llamada los conjuntos básicos o Core Sets SIF. Y finalmente revisaremos algunos recursos disponibles online para la formación y especialización en SIF. Entonces, comencemos revisando el primer tema. La administración de la rehabilitación basada en el modelo SIF. Para comenzar, es importante saber que la administración de la rehabilitación basada en el modelo biopsicosocial SIF se caracteriza por un enfoque de resolución de problemas. Este enfoque se llama el ciclo de la rehabilitación o en inglés el Rehab Cycle. El enfoque fue propuesto por los autores Rauch, Ciesa y Stuckey del Centro de Investigación de Parapléjicos en Suiza en el año 2008 y aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Su enfoque consta de 4 pasos. 1. Evaluación. 2. Asignación. 3. Intervención. 4. Evaluación. La utilidad del ciclo de la rehabilitación consiste en facilitar la estructuración, organización y documentación del proceso de rehabilitación. Permite a todos los profesionales implicados en la atención al paciente coordinar sus acciones. Y finalmente, ayuda a incorporar la perspectiva del paciente y su familia en la toma de decisiones durante el proceso. Para facilitar el uso del ciclo de la rehabilitación SIF en la práctica clínica, es esencial disponer de herramientas que puedan integrarse a los procesos existentes y contribuir a la gestión de la rehabilitación. Estas son llamadas las herramientas de documentación SIF y se utilizan por el equipo multidisciplinario para describir de manera exhaustiva el funcionamiento de los pacientes, orientar el tratamiento y evaluar los cambios a lo largo del tiempo. Las herramientas se integran a lo largo del proceso y en distintas fases del ciclo. Así tenemos que durante la evaluación-apreciación utilizamos la hoja de apreciación y el perfil categórico. Durante la fase de asignación e intervención se utilizará la tabla de intervenciones SIF. En la última fase se utilizará la herramienta Evaluación SIF. A continuación vamos a revisar estas herramientas una a una. Partamos con la hoja de apreciación SIF. La hoja de apreciación SIF proporciona una visión global del funcionamiento del paciente, mediante la presentación de los resultados de la evaluación en todos los componentes del funcionamiento humano y los factores ambientales y personales. El documento, tal como lo pueden ver en pantalla, está dividido en dos partes principales. La primera parte, ubicada en el extremo superior de la tabla, presenta la perspectiva del paciente, que busca describir el funcionamiento del paciente con sus propias palabras. Y la segunda parte, ubicada en el extremo inferior de la tabla, presenta la perspectiva del profesional de la salud y busca describir el funcionamiento del paciente según aspectos más cuantitativos. Para esto se utilizan resultados del examen físico aplicado al paciente, pruebas específicas y observaciones, entre otros métodos. En esta diapositiva podemos observar una hoja de apreciación que ha sido completada para un paciente con lesión medular y paraplegia espástica. Podemos ver que la perspectiva del paciente, él con sus propias palabras hace referencia a sus problemas en vejiga e intestinos, problemas de equilibrio, disminución de peso, dolor de espalda, entre otros. En la parte media de la tabla podemos ver la perspectiva de los profesionales de la salud, los que han identificado las categorías del funcionamiento que están más afectadas en el paciente de acuerdo con la SIF. Es así como se identificaron alteraciones en las funciones emocionales, función propioceptiva, función urinaria, fuerza muscular, entre otros. En la parte inferior podemos ver cómo se han incorporado algunos factores ambientales que influyen en el funcionamiento del paciente, tales como los productos y tecnologías de uso diario, diseño y construcción de entornos físicos. Y finalmente, el paciente también indica algunos aspectos del ambiente que intervienen en su funcionamiento,
como son las medidas compresivas, y finalmente también menciona que el piso en donde él vive no es accesible a la silla de ruedas que utiliza diariamente. La segunda herramienta de documentación basada en la CIF es el perfil categórico o también llamado perfil funcional CIF. El perfil categórico CIF es una descripción visual del funcionamiento de un paciente en el momento de la evaluación, mostrando los valores del calificador para las categorías CIF evaluadas en un paciente de acuerdo al grado de dificultad o compromiso que presenta en una función, estructura, actividad, etc. El perfil categórico puede facilitar la identificación de los objetivos de intervención y sirven como fuente de información para la planificación de la intervención. Gráficamente, el perfil muestra, en primer lugar, las categorías CIF que se evaluaron, luego el valor del calificador CIF y al final el valor meta, esperado para ser logrado después de la intervención. Como pueden ver, es muy importante la valoración de cada categoría. Para esto se utilizan los calificadores CIF. Por lo tanto, voy a detallar un poco más sobre estos calificadores y su forma de uso. Calificadores de la CIF. Los calificadores de la CIF son básicamente indicadores que denotan la magnitud del nivel de salud o la gravedad del problema en cuestión. Según la OMS, cada categoría de la CIF debería estar acompañada de un calificador para evaluar la gravedad del problema que enfrenta el paciente. Según la CIF, tener un problema puede significar una deficiencia en funciones o estructuras, una limitación de actividades o una restricción de la participación. Y respecto a los factores ambientales, estos pueden influir como barreras o facilitadores en el funcionamiento de una persona. La importancia del uso de los calificadores radica en que el nivel y la naturaleza del funcionamiento y de la discapacidad pueden diferir entre las personas con las mismas condiciones de salud. Un ejemplo sería el siguiente. Entre personas con alteraciones de las funciones visuales. Todas las personas de la diapositiva presentan alteración de las funciones visuales. Sin embargo, la primera y segunda imagen tenemos a personas con deterioro de la función visual leve a moderado. Más abajo, la tercera fotografía, tenemos un glaucoma, el cual fue catalogado como un deterioro de la visión severo. Y en la última fotografía tenemos una persona con amaurosis o ceguera, por lo tanto un completo deterioro de la función visual. Como vimos en la diapositiva anterior, los calificadores de la CIF para los componentes de las estructuras y funciones corporales, las actividades y participación clasificados en la CIF están calificados usando la misma escala genérica. La escala va desde 0, en donde no existe problema, 1, existe un problema leve, 2, problema moderado, 3, problema grave y 4, un problema completo. Cada una de estas calificaciones tiene una representación porcentual que podemos observar en la diapositiva. Un ejemplo para poner en práctica estos calificadores es el siguiente. En la imagen observamos a una persona que al parecer tiene un problema de movimiento en su articulación del tobillo. La categoría CIF corresponde a la D710 o funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones. De acuerdo a los calificadores CIF, el profesional encargado, probablemente un fisioterapeuta, aplicó la calificación 3 o deficiencia grave. Esta misma calificación es traspasada a la tabla de perfil categórico observada en la última imagen. Por otra parte, al evaluar los factores contextuales que incluyen al ambiente y los factores personales, tenemos que saber que la escala no es la misma, sino que se modifica de acuerdo a lo siguiente. Existen factores que actúan positivamente en el funcionamiento de la persona, por tanto son facilitadores. Y existen otros factores que actúan de manera negativa en el funcionamiento, los cuales por tanto son definidos como barreras. Como vemos en la diapositiva, los facilitadores se anotan con un número y un signo positivo, y las barreras se anotan como un número sin signo. Respecto a los factores personales, estos no se encuentran codificados en la CIF. Un ejemplo de aplicación en la práctica sería el siguiente. Podemos ver una imagen con una persona que está siendo asistida por un tercero. Y tenemos un texto que indica
Mi madre es de gran ayuda. Esto es reportado por el propio paciente y desde su perspectiva, y por tanto viene a complementar el perfil de funcionamiento como un facilitador, en este caso de la categoría familiares cercanos calificado a nivel 3 positivo. Esto es importante de recalcar, ya que la familia es parte del ambiente del paciente y puede funcionar tanto como un facilitador y en peores casos como una barrera. Es importante destacar que al aplicar los calificadores es necesario utilizar métodos que justifiquen la selección de cada calificador. Por tanto, se debe, en primer lugar, realizar pruebas clínicas, examinación, observación o entrevista. Esta parte es crucial, ya que la CIF por sí sola no es una escala de evaluación y tampoco sustituye la aplicación de pruebas estandarizadas. Por lo tanto, se deben aplicar las pruebas necesarias para posteriormente evaluar el resultado de los test según el calificador CIF. Por ejemplo, al evaluar la categoría CIF, sensación de dolor, se puede aplicar la escala visual análoga, la cual gradúa el dolor de 0 a 10 y posteriormente extrapolar su resultado a la escala de calificadores porcentuales. Y en último lugar, documentar los resultados en el perfil categórico o funcional del paciente, como lo vemos en la última imagen. En esta diapositiva podemos observar el perfil completo de un paciente desarrollado por un equipo multidisciplinario, aplicando diferentes tipos de métodos para cuantificar el funcionamiento, tales como instrumentos de medición cuantitativa, pruebas de evaluación, observación, entrevista, etc. Y ha logrado completar un perfil funcional para esa persona. Por otra parte, luego de haber completado el perfil categórico del paciente, también es posible finalizar la hoja de apreciación CIF en su sección Perspectiva profesional, incorporando la evidencia clínica obtenida durante el proceso de evaluación. La próxima herramienta de documentación es la tabla de intervención CIF, que se utiliza en la fase de asignación e intervención. Veamos en qué consiste esta tabla. La tabla de intervención CIF consiste en una herramienta que se utiliza para identificar qué función debe ser el foco de tratamiento de una persona en particular. Se construye con base en la información obtenida con el perfil categórico CIF. Como pueden ver en la imagen, la tabla de intervención CIF puede facilitar la coordinación de intervenciones, roles, recursos dentro de un equipo multidisciplinario. Proporciona una visión global de todos los objetivos, las intervenciones y el profesional de rehabilitación correspondiente que se asigna para abordar cada caso. De este modo, podemos observar en la tabla de la diapositiva que la categoría sensación de dolor en la espalda ha sido vinculada con la intervención medicación y se asignó al médico para su cumplimiento. Pero también, dentro de la misma categoría, se asignó la adaptación de la silla de ruedas por el terapeuta ocupacional y el entrenamiento de la postura corporal por parte del fisioterapeuta o kinesiólogo. Y si continuamos desarrollando la tabla, de acuerdo al funcionamiento del paciente, podemos obtener lo siguiente: una tabla de intervención en donde se ha organizado un abordaje integral que involucra a todo el equipo multidisciplinario, actuando de manera coordinada en torno a los objetivos de tratamiento del paciente. En este caso, se han indicado varias intervenciones, dentro de las cuales podemos observar a la terapia manual ortopédica, hidroterapia, ejercicio para entrenamiento de fuerza con máquinas, entrenamiento en actividades de la vida diaria, consejería, entre otras. Y por la parte ambiental tenemos que se ha indicado ayudar al paciente para seleccionar y adaptar una silla de ruedas específica. Finalmente, la última de las herramientas de documentación CIF es la hoja de evaluación CIF. La hoja de evaluación CIF se utiliza para describir los cambios en el funcionamiento del paciente después de la intervención. Podemos observar en la tabla que en azul se presenta el perfil funcional del paciente en la evaluación inicial y luego en amarillo el perfil funcional después de la intervención, comparando los calificadores e identificando gráficamente los cambios en el funcionamiento relacionados con el tratamiento.
Este gráfico es de gran utilidad, ya que el equipo multidisciplinario puede ver rápidamente el impacto general del plan terapéutico en un momento específico. Pasando al segundo tópico de la presentación, revisemos a continuación los conjuntos básicos de la CIF o ICF Core Sets. Para introducir los conceptos de los conjuntos básicos, es necesario recordar algunos aspectos generales de la CIF. La CIF corresponde a una herramienta de referencia de la OMS que consta de un gran número de categorías ordenadas de acuerdo a los constructos del funcionamiento humano, tales como funciones y estructuras corporales, actividades, participación y factores ambientales. Es así como tenemos que la clasificación CIF Infancia y Adolescencia incluye un total de 1685 categorías, las cuales obviamente son de baja aplicabilidad en un contexto clínico real. Aquí surgen los core sets como una manera de facilitar el uso de la CIF en la práctica clínica, también en otras áreas tales como la investigación y la administración en salud. Entonces, los conjuntos básicos de la CIF son en definitiva un listado de categorías de la CIF que se recomienda evaluar para cada condición de salud específica, según un consenso internacional. Es importante señalar que los conjuntos básicos de la CIF son herramientas complementarias que se pueden utilizar conjuntamente con herramientas de la CIF que revisamos anteriormente y a lo largo del proceso de rehabilitación. Cuando está disponible, el contenido de los conjuntos básicos de la CIF se utiliza para crear el perfil categórico CIF de los pacientes con una condición de salud específica. La utilidad de los conjuntos básicos CIF radica en indicar cuáles son las categorías que se agregarán al perfil funcional. Por lo tanto, sirven para guiar al equipo multidisciplinario en la evaluación, para describir el estado funcional del paciente, orientar sobre las pruebas, examinaciones, observaciones a realizar y posteriormente evaluar los resultados mediante el uso de los calificadores CIF. En esta diapositiva les presento el ejemplo de un conjunto básico validado por la Organización Mundial de la Salud. Son los conjuntos básicos de la parálisis cerebral desarrollados por la doctora Verónica Schiariti en Vancouver, Canadá. En total son 5 conjuntos básicos clasificados por edad que pueden aplicarse para evaluar usuarios con esta condición de salud. Al estar validado por la Organización Mundial de la Salud, están disponibles en el sitio web oficial desarrollado para contener todos los core sets desarrollados en el mundo hasta la fecha. Estos pueden ser revisados en la página web ICF Research Branch. Están disponibles en varios idiomas, permiten evaluar cada una de las categorías y aplicar los calificadores correspondientes, y posteriormente elaborar el perfil de funcionamiento. Los core sets de la CIF para niños y jóvenes con parálisis cerebral permiten la descripción de las habilidades y limitaciones en el funcionamiento cotidiano. Es importante destacar que el desarrollo de los conjuntos básicos sigue un proceso riguroso y estructurado que implica varias fases de trabajo. Existe una fase preparatoria donde el encargado del desarrollo del conjunto básico debe realizar varios estudios que validen su propuesta de selección de categorías. Se realiza un estudio desde la perspectiva del investigador con una revisión sistemática, un estudio desde la perspectiva de expertos por medio de un cuestionario, un estudio cualitativo que incluye la perspectiva de los cuidadores y pacientes, un estudio desde la perspectiva clínica que incluye a los profesionales que trabajan habitualmente con esta condición de salud. Posteriormente, en la fase 2 se reúnen todos los resultados y se realiza un consenso internacional para presentar los resultados y validarlos de manera preliminar. En la última fase se realiza la implementación y la validación en distintos países. Para demostrar la aplicación práctica de las herramientas revisadas en esta presentación, a continuación les presento un breve caso clínico de Sofía, quien es usuaria de nuestra institución. Según la información presentada en la diapositiva, podemos ver que tiene una condición de salud, parálisis cerebral, 9 años de edad, vive con su familia compuesta por madre y su pareja en una vivienda de 60 metros cuadrados. Asiste a la escuela y dentro de sus pasatiempos tenemos que le gusta ver videos musicales en internet y usar el computador. A continuación vamos a revisar algunas de las categorías del funcionamiento que deben ser evaluadas en Sofía debido a su condición de salud y edad.
Estas categorías son indicadas por el Core Set de Parálisis Cerebral, validado por la Organización Mundial de la Salud. Importante destacar que en este caso específico voy a mostrar solamente los aspectos de funciones y estructuras corporales. Sin embargo, en un análisis SIF completo se incluyen las actividades, participación, factores ambientales y también factores personales. Podemos ver que en este caso se evalúa la categoría estructura del cerebro mediante imagenología, función intelectual mediante evaluación cognitiva, funciones relacionadas con la energía, los impulsos y la motivación mediante observación, la entrevista a la familia y profesores. Continuando con las categorías de la CIF, se evaluó la función del sueño, encontrando algunos problemas relacionados con la capacidad de mantener el sueño frente a pequeños sonidos y algunos aspectos relacionados con las posiciones. Respecto a la función de atención, se identificó dificultad para mantenerla durante periodos prolongados, por lo que requiere asistencia constante para desarrollar las actividades educativas. Respecto a la función emocional, no se encontraron problemas. En relación a las funciones mentales del lenguaje, esta categoría fue evaluada por un fonoaudiólogo, quien refiere que Sofía presenta un trastorno del lenguaje, sin embargo puede seguir instrucciones con refuerzo verbal y logra identificar algunas palabras. Respecto a la función visual, Sofía logra fijar y seguir con la mirada, presenta estrabismo y usa lentes ópticos. Se realizó la consulta a la madre sobre la sensación de dolor y se identificó que Sofía presenta dolor ocasional en espalda y pelvis. En relación a las funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, existe antecedente de cirugía ortopédica, específicamente una osteotomía rotadora bilateral de fémur el año 2014. Actualmente, mediante evaluación física, se identificó acortamiento de isquiotibiales bilateralmente. En relación a las funciones del tono muscular, se aplicó la escala de Campbell y de Ashworth modificada, obteniendo el resultado de hipotonía axial y aumento del tono a nivel de isquiotibiales y plantiflexores. Y finalmente, en relación a las funciones del control de movimiento voluntario, se decidió aplicar el Gross Motor Function Classification System, obteniendo nivel 4, y la evaluación del Gross Motor Function Measure, obteniendo el puntaje de 39.2%. Y finalmente, con la información recolectada por el equipo de profesionales, se desarrolló el perfil categórico completo para Sofía, el cual incluye todas las categorías que se identificaron como importantes para evaluar la condición de salud actual del paciente según el Core Set de Parálisis Cerebral. Al observar el perfil, podemos ver que la función más afectada actualmente corresponde al control del movimiento voluntario, con calificador nivel 3. Luego, las funciones que también deberían ser abordadas son las calificadas en nivel 2. En definitiva, esta es la forma en que las herramientas de la SIF nos ayudan a obtener una visión global del caso del paciente y organizar un enfoque de intervención integral y multidisciplinario. Finalmente, llegando al último tópico de la presentación, a continuación les mostraré algunos recursos online de formación y especialización en SIF que cada uno de ustedes puede visitar para profundizar los temas que hemos visto en la exposición de hoy. Actualmente existen distintas opciones de formación en SIF, a las cuales se puede optar de manera gratuita, tales como cursos de autoformación, bases de datos y buscadores basados en SIF, revisión de casos clínicos. Respecto a los cursos de autoformación, tenemos uno desarrollado por la OMS llamado ICF Learning Tool, que presenta a la SIF desde sus orígenes hasta sus aplicaciones prácticas. Es gratuito y está disponible en español. Respecto a los cursos de autoformación más específicos, tenemos las ICF Educational e-Tool de parálisis cerebral, desarrollado por la doctora Schiariti, el cual es más práctico y presenta aplicaciones de los core sets a modo de ejemplo. Y otro curso que está disponible en la Academia Americana de Parálisis Cerebral es el llamado Let's Apply the ICF in the Clinical Practice. Apliquemos la SIF en la práctica clínica, el cual puede ser solicitado a la Academia Americana, pero es de pago. Otro recurso SIF online es el ICF Browser, el cual consiste en un buscador de categoría SIF disponible en español y el cual entrega definiciones de lo que es específicamente cada categoría y entrega algunas orientaciones de cómo evaluarla. En la diapositiva podemos ver un ejemplo en donde se realizó la búsqueda de la palabra caminar y de esta forma el sistema nos entregará la definición de esa categoría y algunos lineamientos de evaluación.
Pueden acceder a este buscador escribiendo ICF Browser en cualquier buscador web. Se los recomiendo ya que es muy útil para realizar los estudios de casos clínicos. Finalmente tenemos los casos clínicos basados en CIF. Estos fueron desarrollados específicamente para personas con lesión medular y están presentados de acuerdo a varios objetivos de intervención, tales como recuperación de movimiento, reinserción laboral, deportes, rehabilitación, etc. Les recomiendo a quienes estén interesados en profundizar más sobre el uso de la herramienta CIF a ingresar a este sitio ya que es de gran ayuda. Está disponible en la página icfcasestudies.org. Para finalizar esta presentación, a continuación les entrego un breve resumen. La administración de la rehabilitación basada en la CIF puede ser aplicada mediante el Rehab Cycle o ciclo de la rehabilitación, el cual observamos detalladamente a lo largo de esta presentación. El Rehab Cycle facilita la descripción del estado funcional del paciente y permite una clara documentación de las metas de rehabilitación y de las intervenciones. Su punto débil es que incrementa el tiempo de documentación. Sin embargo, contribuye a la administración de la rehabilitación mejorando la comunicación y la asignación de metas comunes. Y finalmente, como hemos visto en los ejemplos, la CIF promueve la atención centrada en la familia.